Lo que ustedes están viendo en pantalla es una tabla que lo que muestra son ácidos polipróticos, ¿ya? Entonces, los ácidos polipróticos serían los que tienen más de un protón para poder establecer el equilibrio. Pueden ser dipróticos o tripróticos, que es lo que está puesto aquí. No hay más. Y si se dan cuenta, para cada uno de ellos hay una constante asociada. Es decir, no puede ocurrir que los 2 o los 3 protones salgan al mismo tiempo. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, yo le mostré que era un ácido fuerte, pero eso es con respecto a su primer hidrógeno. Entonces, esta es la estructura del ácido sulfúrico. Si el ácido sulfúrico da ese hidrógeno o este hidrógeno, cual sea, su constante de acidez es muy grande, es decir, que no se puede medir. Entonces, lo que nos está diciendo es que la reacción es en el sentido hacia los productos, nada más. No hay devolución aquí, por lo tanto esto no es un equilibrio. Sin embargo, el ion bisulfato se le ha ido ese hidrógeno, pero ahora si ustedes quieren este ion sacarle ahora el otro hidrógeno, ese sí tiene una constante y es más difícil, porque fíjense que la constante es 10 a la menos 2, o sea que es poco lo que se transforma en ion sulfato y ion hidronio. Queda más como ion bisulfato. El equilibrio, ¿ya? La concentración de esto sería mayor que la de los productos. Evidentemente que cada uno tiene asociado también su base conjugada y ahí le muestran la constante de basicidad, ¿no? Que sería lo contrario. Entonces, que si nos devolvemos, si el sulfato toma el hidrógeno y si el bisulfato vuelve a tomar el hidrógeno, nada del ácido sulfúrico. Pero esto lo vamos a mirar después. El ácido oxálico pasa lo mismo, tiene 2 hidrógenos, pero en este caso los dos sí tienen constantes de acidez. Si se fijan, para la primera, esto es un ácido orgánico, sacan un hidrógeno, por ejemplo, este, pum, se va. Eso tiene una constante de 6,5 por 10 a la menos 2. Y nos queda este que es el ion bioxalato, que es esto. Ahora, si ustedes a este le quieren quitar ese hidrógeno, la constante, fíjense que es 6,1 por 10 a la menos 5. O sea que es más difícil quitar el segundo hidrógeno. Y eso pasa para todos los ácidos polipróticos. Es siempre más difícil quitar el segundo o el tercero, ¿vale? Porque la estructura está quedando sin un hidrógeno y esto es una carga negativa. Y una carga negativa implica entonces que los átomos que son más electronegativos van a querer competir por esa carga. Y por lo tanto, todos estos oxígenos van a tratar de llevarse esa carga negativa y si se la lleva por ejemplo, trata de alguna forma, a través de estos enlaces, quitarle un poco de la carga a este oxígeno, va a dejar este hidrógeno un poco menos lábil o menos rompible, por decirlo de alguna forma, cuando está así, completo. Cuando está en esta forma, no hay ninguna carga negativa por la que competir. Por lo tanto, es fácil quitar el primer hidrógeno. Pero luego el segundo, lo que ocurre es que el hidrógeno puede pasar, esta carga puede pasar aquí. Y entonces el doble enlace queda acá. O puede pasar acá, etc. Y el hidrógeno se cambia para acá. Por lo tanto, quitar el segundo hidrógeno por resonancia, diríamos, es más difícil. Y de ahí que ahora la constante sea más pequeña que la anterior. Es decir, la concentración de los productos es muchísimo menor que la concentración del reactante. Pasa lo mismo para el ácido sulfuroso y en el ejemplo del ácido carbónico, que es esta de la estructura, también se dan cuenta, su constante es la primera, 4.2 por 10 a la menos 7, o sea, ya es pequeño, ya cuesta, mejor dicho, quitarle el primer hidrógeno. Imagínense lo que es quitarle el segundo. La constante es 4.8 por 10 a la menos 11. Mucha fuerza es lo que necesita para quitar este hidrógeno. Y la constante, quiero decir, es muy, muy pequeña. O sea que la concentración del reactante, esto, es mayor, mucho mayor que la concentración de los productos que son el carbonato y el ion hidrógeno. Y en el caso del ácido fosfórico, que es el único que vamos a ver, les muestro nada más, pero no vamos a hacer ningún cálculo con ello. El primer hidrógeno tiene una constante de 7,5 por 10 a la menos 3, quitarlo. Después, si quieren quitar el segundo, ya 6.2 por 10 a la menos 8. Y si quieren quitar el tercero, es 4.8 por 10 a la menos 13. Por lo tanto, va aumentando. La pregunta que puede surgir es, si es que cada uno de estos se trata como un equilibrio distinto, bueno, ¿cómo calculo el pH? Si me va a dar ion hidrógeno en este y este, ¿es la suma? ¿Es la última ecuación? ¿Es la del medio? ¿Es la primera? ¿La que tengo que considerar? ¿Cuál? Bueno, lo voy a hacer para el caso, un ejemplo del ácido carbónico, ya que solamente tiene 2 hidrógenos. Y ustedes se van a dar cuenta que para otros, como el ácido fosfórico, que es uno de los pocos ácidos que tiene 3 hidrógenos, aplica el mismo principio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ácido carbónico, como les decía, entra en un primer equilibrio con el agua, le entrega este hidrógeno,
ahí, y forma el ion bicarbonato, que no tiene ese hidrógeno. ¿Y quién lo tiene ahora? El ion hidrógeno. Pero resulta que el ion bicarbonato, entonces aquí viene lo que vimos en equilibrio químico antes, los equilibrios sucesivos. El ion bicarbonato puede también entrar en equilibrio con otra molécula de agua y entregar el segundo hidrógeno. Entonces este ahora se lo pasa a este. Y queda como carbonato y otra molécula de ion hidrógeno. Entonces, para ambos equilibrios existen las constantes. Entonces, hay una constante de acidez 1, que sería entonces la concentración de los reactantes, ahí está, dividida por la del producto. Y para el otro también, la concentración de los reactantes, ahí está, dividida por la del producto. Entonces, lo difícil de esto, a lo mejor para ustedes, es saber cuáles son las cargas que van a quedar cuando empiezan a desprotonar. Pero acuérdense que lo que dijimos desde el principio, cuando ustedes quitan hidrógenos, que es un H+, y se lo entregan al agua, el agua siempre va a quedar como H3 o más, o sea, ion hidrógeno, siempre, porque tiene un hidrógeno de más, pero ese hidrógeno de más tiene una carga positiva, así que toda la molécula queda con carga positiva. Por lo tanto, si una carga positiva se fue de aquí, implica entonces que el resto de la molécula, o sea, esto que quedó, tiene que quedar con una carga negativa, para que se pueda neutralizar. Y luego, si ahora le van a sacar el segundo hidrógeno, pasa lo mismo. Este hidrógeno se va para acá, queda con carga positiva y con un hidrógeno de más el agua, y el resto de la molécula, debe quedar con carga negativa. Pero como ya tenía una carga negativa, se le suma y queda con 2 negativas. Y así entonces para todos los ácidos que ustedes se puedan encontrar, dipróticos o tripróticos, como el ácido fosfórico. Entonces, aquí hay 2 equilibrios. Por lo tanto, ¿cómo calculo el pH? Con la suma de los 2. ¿Cómo? O hago uno, hago el otro, saco el promedio. ¿Qué? Eso lo vamos a ver entonces con este ejercicio. Pone que la solubilidad del dióxido de carbono en agua a 25 grados Celsius y a una presión de 0,1 atmósfera es 0,037 mol partido por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vimos en gases, pero es fácil de explicar. El agua puede acaparar algunos gases y hay algunos que son más solubles que otros, es decir, que permanecen más disueltos que en el agua. Entonces podría absorber gases nobles, podríamos echarle al agua nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cualquier gas. El punto es que hay algunos gases que permanecen disueltos, como el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno es algo soluble en el agua, pero no reacciona con ella. En cambio, el dióxido de carbono, cuando ustedes lo ponen en el agua, es más soluble que los otros, se denomina, pero no es porque se disuelva, sino porque reacciona con ello. Entonces, por eso dice aquí que es práctica común suponer que todo el dióxido de carbono disuelto se halla en la forma de ácido carbónico, producto de la reacción del dióxido de carbono con el agua. Esto más esto me da ácido carbónico. Y entonces hay una parte del dióxido de carbono que reacciona con el agua y queda así. Y hay otra parte que no, que está disuelta, no reacciona, sino que es un gas solvatado por agua. Y en este caso, a la presión de 0,1 atmósfera, que es menor que la presión atmosférica, por lo tanto ustedes entenderán que si fuese la presión atmosférica sería más la solubilidad del dióxido de carbono en agua. Bueno, a esta, lo que se disuelve de dióxido de carbono en un litro de disolución son 0,037 mol. Por lo tanto, ¿cuál es el pH de esta disolución? Bueno, vamos a decir cuál es el pH, la verdad, del ácido carbónico, porque no está disuelto el dióxido de carbono que estoy mostrando aquí, está reaccionando con el agua. Eso es lo que vamos a calcular, teniendo en cuenta esto, que tiene 2 equilibrios. Es el compuesto que se ha formado, el que va a entrar en equilibrio ahora con otras moléculas de agua. Y esos son los equilibrios que a nosotros nos interesan. Entonces, los voy a poner aquí. El ácido carbónico más el agua, nos voy a poner los estados físicos de las sustancias para que me salga más rápido el ejercicio. Entra en equilibrio y da el bicarbonato, el ion bicarbonato, y el ion hidrógeno. Entonces nos vamos a preocupar primero de este equilibrio. Esto tiene una constante de acidez que es igual a 1, la vamos a poner, 4.3 por 10 a la menos 7, de acuerdo a la tabla que le estaba mostrando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, lo de siempre. Si la solubilidad del dióxido de carbono a 0,037 a una atmósfera es 0,037 mol dividido por litro, vamos a considerar caso porque no nos dan la constante de esta ecuación, por lo tanto no podemos saber cuánto ácido carbónico se generó, que todo el ácido carbónico ha reaccionado con el agua y entonces solamente se produjo todo el dióxido de carbono, reaccionó con el agua y solamente produjo ácido carbónico. Aunque es cierto que la
flecha para acá existe, porque el equilibrio, digamos, se establece, solo que se comprueba siempre de que es mucho mayor para allá la flecha que para acá. Es decir, hay mayor concentración de los reactantes, del producto, perdón, que de los reactantes. Entonces solo vamos a suponer que todo esto se ha transformado en ácido carbónico y por lo tanto la concentración de inicio es esa. Así que lo voy a poner acá abajo. 0,0037 mol partido por litro. De agua no tenemos nada, la consideramos, y bicarbonato es 0 y de ion hidrógeno 0 al inicio. Ya, eso siempre. ¿Cuánto es lo que se va a ir para el otro lado? Bueno, todo esto, como yo les dije siempre, normalmente 1 es a 1 es a 1. Por lo tanto, lo que le vamos a restar, es decir, cuánto es lo que se disocia, es menos x. Y para acá, entonces, ¿cuánto va a ser lo que va a llegar? Más x y más x. De modo que en el equilibrio, las concentraciones que yo voy a tener van a ser 0,037 para el ácido carbónico y x para el bicarbonato y el ion hidrógeno. De modo que si yo esto lo reemplazo, entonces la constante de acidez 1 sería lo siguiente. La expresión de esto quedaría la concentración de bicarbonato por la concentración de iones hidrógeno dividido por la concentración de el ácido carbónico. Por lo tanto, si ustedes reemplazan, evidentemente que arriba la concentración de los reactantes son x y x, así que nos quedan x cuadrado, y la concentración de abajo era 0,0037 menos x. Y esto es igual a la constante de acidez que ya les había dicho, 4.3 por 10 a la menos 7. Aquí en perspectiva tenemos esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para, como siempre, facilitarnos el trabajo? Voy a despreciar la x para no pasar con la ecuación cuadrática. Si lo comprueban, como les enseñé a comprobarlo, se van a dar cuenta que el desprecio es correcto. Esto es 0. De modo que nos queda una ecuación más fácil. Y lo que voy a hacer es escribir completamente, o sea, todo de una vez. Esto nos quedaría x cuadrado partido por 0,037. Entonces 0,037 lo voy a pasar para allá y el cuadrado lo voy a pasar para acá como raíz. Por lo tanto, me va a quedar la x sola y el valor de esta x va a ser igual a la raíz de 4.3 por 10 a la menos 7. Todo eso multiplicado por 0.0037 y eso es la raíz cuadrada. De modo que la x me da 4.0 por 10 a la menos 5 mol dividido al litro. Y esa concentración, ustedes se acuerdan que es la concentración tanto del bicarbonato como la de iones hidrógeno. Por lo tanto, puedo calcular el pH con la concentración de iones hidrógeno. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de 4.0 por 10 a la menos 5. Y eso me da que el pH es 4.40. Pero eso es un pH teniendo en cuenta solamente el primer equilibrio. ¿Qué pasa entonces si ahora el bicarbonato entra en el segundo equilibrio? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, veamos, y ahí vamos a decidir qué es lo que hacer. Entra en equilibrio ahora con otra molécula de agua, por lo tanto, tenemos que queda como carbonato más el ion hidrógeno. ¿Cuál es la concentración inicial de bicarbonato? Evidentemente que no voy a partir con esto de aquí, porque no es eso. El bicarbonato, si se fijan, es esto. Eso fue lo que encontramos de bicarbonato. Y el X equivale a esto. ¿Ven? Ahí está. Por lo tanto, voy a partir de 4.0 por 10 a la menos 5 mol ahora de bicarbonato y voy a hacer el mismo procedimiento de inicio, cambio y equilibrio. Entonces, partimos de 4.0 por 10 a la menos 5. El agua no juega. Esto es 0 y esto es 0. Y la reacción estequiométrica sigue siendo 1 a 1, por lo tanto aquí en el cambio donde ocurre la estequiometría le voy a restar a esto x y para acá voy a obtener x y x. Evidentemente que la suma de esto en el equilibrio sería entonces 4.0 por 10 a la menos 5 menos x y esto sería x y x. Realizamos lo mismo que antes, ahora la constante de acidez 2 sería la concentración del carbonato por la concentración del ion hidrógeno
dividido por la concentración del ion bicarbonato. Ya se dan cuenta que es lo mismo que antes. Esto es el carbonato y eso es el ion hidronio, por lo tanto arriba nos va a quedar x cuadrado y abajo nos va a quedar e. Y el valor de la constante de acidez 2 para este equilibrio es 4.8 por 10 a la menos 11, de acuerdo a la tabla. Si también aquí hago el desprecio de esto, y en este caso no voy a hacer el cálculo, sino que lo voy a poner directamente, la x debería darles. Lo que tenemos al inicio es esto de bicarbonato. De carbonato no hay nada, pero de ion hidronio sí que hay al inicio. No es cero, porque en la reacción anterior se formó ion hidronio. ¿Y cuánto es lo que se formó? Bueno, esto que está aquí, lo mismo que bicarbonato. Entonces aquí ya partimos con también 4.0 por 10 a la menos 5. Entonces la suma de esto, la verdad que me queda 4.0 por 10 a la menos 5 más x. Entonces ahora sí, cuando yo hago el reemplazo, entonces ojo con eso, cuando tienen equilibrios sucesivos, ya si hay un ion común, como es este, el ion hidronio, entonces tenemos algo de la reacción anterior. Por lo tanto, en el inicio ya partimos con algo también de este producto. Y al hacer la suma, bueno, nos queda esto. Entonces ahora sí, si reemplazamos la constante, nos va a quedar x por esto arriba y abajo nos va a quedar esto. Entonces, al hacer eso, me va a quedar esto y abajo eso. Y esto sí es igual al valor de la constante segunda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo arriba en el numerador y en el denominador x sumando y restando. Entonces, voy a despreciarlas ambas. ¿Qué pasa si desprecio ambas? Bueno, si desprecio eso, lo llevo a 0 y este también lo llevo a 0, me va a quedar entonces solamente esto. O sea, esto, perdón, x, o 4.0 por 10 a la menos 5x, dividido por 4.0 por 10 a la menos 5. Entonces, esto y esto se van a hacer 1. Por lo tanto, lo voy a poner con otro color. Y la x nos queda inmediatamente 4.8 por 10 a la menos 11. O sea, el valor de la constante. X nos dio 4.8 por 10 a la menos 11. Y no olvidar qué es lo que es x. X es el valor del carbonato. Por lo tanto, el valor del ion hidronio y el valor del carbonato es restándole esta x. Entonces aquí ya encontré la concentración del carbonato. Por lo tanto, ahora tengo que ver la concentración del bicarbonato y del ion hidronio. Bueno, si la calculamos, probablemente ustedes ya deben estar sospechando lo que va a pasar. Es decir, que si calculo la concentración del bicarbonato en el equilibrio, sería restarle 4.0 por 10 a la menos 5. A esto hay que restarle lo que encontramos, o sea, que es la x, que es 4.8 por 10 a la menos 11. Eso claramente da lo mismo, 4.0 por 10 a la menos 5, porque se entenderán ustedes que restarle esto tan ínfimo, esto está a la menos 11 y el otro, ¿ven? Y este está a la menos 5, nada le resta. Y va a pasar lo mismo entonces con el ion hidronio, pero yo lo pongo de forma explícita, ¿ya? Y aquí entonces acabo de encontrar la concentración de iones hidronio. Por lo tanto, podría calcular el pH para este segundo equilibrio. Entonces, si hacemos eso, nos va a dar lo siguiente, que el pH va a ser igual a menos logaritmo de 4.0 por 10 a la menos 5. Y eso me da 4.40, el mismo valor que antes. ¿Qué hago entonces? ¿Con cuál me quedo? Hago un promedio. ¿Me quedo con el primero? ¿Me quedo con el segundo? La respuesta es lo siguiente. Fíjense que cada vez que ustedes vayan haciendo el segundo equilibrio, la constante es menor con respecto a la primera. Entonces, quiere decir que dar el segundo hidrógeno, como les decía antes, es más difícil que dar el primer hidrógeno. Lo que implica entonces de que los equilibrios sucesivos que vienen después para ácidos que tienen más de un protón se efectúan menos, es decir, son menos fáciles de realizar, dada que justamente sus constantes, como les decía yo. Entonces, en este caso coincidió que dieron el mismo pH, por lo tanto yo podría decir, bueno, saco un promedio de los dos, o tomo este, tomo ese, me da lo mismo. Pero realmente lo que se hace es que, dado de que la reacción que viene tiene, el equilibrio que viene, una constante mucho más baja que la primera, se dice que normalmente el equilibrio que domina es el que tiene la constante más alta.
Si esta es la constante más alta, entonces el equilibrio que está dominando en esta disolución es este, y esto es muy poco lo que debería haber de este equilibrio. Entonces, el pH lo da siempre la primera disociación. O sea que esto es casi como, se parece mucho a las conclusiones que sacábamos en cinética, ¿no? El paso determinante. Bueno, este de acá sería entonces el paso que es importante. El primero solo por su constante, ¿ya? Entonces, cuando tengan ácidos similares que son dipróticos o tripróticos como el ácido fosfórico, el último protón del ácido fosfórico no les va a dar el pH porque ese es muy poco lo que se hidroliza. De hecho, si les recuerdo la tabla, el último protón tiene una constante de 4.8 por 10 a la menos 13, o sea, es ínfimo. Y el anterior tiene un 6.2 por 10 a la menos 8, y el primero 7.5 por 10 a la menos 3. Entonces, el pH queda dado siempre por el primer equilibrio. Eso es lo que se concluye para ácidos polipróticos.